Entonces, por ejemplo, José estaba hablando de su compañía, que su compañía ahora ha aumentado, su nivel, vamos a decir, su calidad ha mejorado. Pero yo puedo ver en José que está, cuando detrás de eso he podido ver su esfuerzo, he podido ver todo lo que está haciendo, sus madrugadas, todo el esfuerzo que está haciendo José. Tiene que muchas veces acostarse 2, 3 de la mañana y después estar aquí en Mañana Bendita. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que pagar un alto precio. Y el precio de la grandeza de Jesús, para Jesús llegar a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que morir en la cruz. Tuvo que morir en una cruz crucificado, en un sacrificio tan terrible, en un sacrificio tan tremendo. Y estos hombres, por ejemplo, el caso de Jacobo murió martirizado. El caso de Juan le tocó ser exiliado en una isla de Patmos, y ahí donde recibe lo que llamamos el libro de Revelación o de Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar un precio para llegar a esa grandeza. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita del conocimiento. La persona que va a llegar a ser un gran empresario tiene que pagar el precio de estudiar tantos años de preparación, tantos años de esto. Entonces, ¿estarás tú preparado para eso? Para pagar ese alto precio. El caso de José, fue puesto preso siendo inocente, le tocó ser esclavo, le tocó caer, prisionero. El caso de David, que fue el rey más grande que tuvo Israel, tuvo que ser perseguido casi la cuarta parte de su vida, o la tercera parte de su vida, era perseguido por el rey Saúl. Le tocó luchar con un oso, con un león para defender las ovejas. Entonces te quiero decir, o sea, hay un precio que pagar para nosotros llegar a esa grandeza. Recuerdo también a Nelson Mandela. Correcto. Decía, correcto. Cuando usted estaba predicando eso, yo estaba allí y pensaba en Nelson Mandela. A los que no están familiarizados con la historia de Nelson Mandela, usted puede rentar la película Invictus, protagonizada por Morgan Freeman. Excelente película, y más o menos ahí hay una semblanza ahí de lo que ahí dan unos destellos de quién fue Mandela y su labor, pero de verdad que fue una vida de dolor, ¿no? Luchando para poder después ser reconocido como un gran presidente en Sudáfrica, una persona que luchó por la paz y que hasta el sol de hoy lo recordamos y lo reconocemos. Entonces, bueno, David, José, cuántas personas no han sufrido. El mismo Mesías Jesús padeció con un fin, con un objetivo, y dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo porque aprendió obediencia, se hizo siervo. Pero no nos vamos a adelantar. José, ¿qué ibas a decir ahí? No, sobre Mandela también yo oí una entrevista, porque este es uno de los grandes hombres de la historia, Así es. Menos contemporánea. Y él decía, cuando él hace un resumen, cuando fue presidente de Sudáfrica, que él decía que todos los años que pasó en prisión, él pudo aprender muchas cosas, pero se dio cuenta que en prisión las cosas eran más suaves. Es decir, su vida política, esos años cuando estuvo en la política como presidente de Sudáfrica, se dio cuenta de que no es fácil cuando tú tienes que estar dirigiendo un país, dirigiendo muchas personas, dirigiendo organizaciones políticas. No es fácil, porque cada cual quiere pensar y quiere imponerse. ¿Por qué? Porque no se somete. Y entonces él pone el ejemplo, cuando él estaba en prisión, él estaba él solo. Entonces era él, Dios, comunicándose, preparando estrategias, pero era él solo. Ahora, cuando él sale, que se convierte en presidente de Sudáfrica, ve que tiene un país que dirigir, que tiene muchas personas que dirigir. Y hay algo, queridos televidentes y queridos radioyentes, que usted debe tener claro, porque esa es una de las principales enseñanzas del Señor. Autoridad. Pero autoridad no quiere decir abuso. Muchas veces nosotros nos sobredimensionamos, ¿no? Entonces pensamos que abusando estamos creando autoridad, estamos imponiendo la autoridad. Y la autoridad no tiene nada que ver con el abuso. Uno no puede pasar ese límite porque es algo muy fino, pero uno debe contenerse siempre. Porque recuerde que el otro es una persona también. El otro, usted lo ayuda si le habla con autoridad y si le habla claro las cosas. Y en eso, en las enseñanzas, te lo están diciendo. Esto del trago amargo te lo están diciendo. Todo proceso
todo tiene un camino, todo tiene una vía, pero no te vayas a pensar que, como dice, hay una canción que dice, la vida tiene su cosa, tiene espina y tiene rosa. Es decir, hay cosas buenas, Sí pero es. hay cosas también Así es, que van a ser duras. Pero esas duras son pruebas que te ponen. así es. Son pruebas que te pone el Señor a ver tu firmeza, a ver cómo tú sales de ese problema. Cuando sales de ese problema, vienen las bendiciones. Pienso que parte del éxito o la estrategia exitosa de Jesús radica en que los puso a cada uno a servirle al otro. Se puso a hacer que ellos se sirvieran entre ellos. Todos ustedes son hermanos, todos ustedes son siervos unos de los otros. De manera que ahí nadie le iba a montar el pie encima a nadie, o al menos eso era lo que él estaba intentando transmitir. Y cuando vemos la vida de la iglesia en los hechos, era sorprendente el acuerdo que había entre la iglesia, la unanimidad que había, el entendimiento que había cuando Dios destinaba algún propósito y ellos se reunían y Dios hablaba en medio de ellos y ellos gustosamente aceptaban las directrices, porque precisamente no había, aunque había, vamos a decir, liderazgo, o sea, posiciones y funciones dentro de la iglesia, ellos entendieron que eran hermanos unos de los otros, que eran siervos unos de los otros, de manera que no se iban a aprovechar o no iban a querer abusar de eso para su propio beneficio. Ahí el éxito, pienso, que es de la estrategia de Jesús y de la estrategia del éxito de la iglesia como organización que se ha mantenido durante 2000 y tantos años. 2000 y tantos años. Bueno, estimado, esto es Mañana Bendita, una cita con la bendición para usted que ha retomado, ha encendido la radio en este instante y su televisión. Estamos hablando de la clave de la grandeza. Estamos hablando porque yo sé que Dios nos quiere llevar a eso, a subir a niveles más altos. Y hemos establecido dos puntos importantes de esta clave, de esta digitación de esa clave. Hemos hablado del entendimiento y lo segundo que hemos hablado de pagar un alto precio. Hay que pagar un alto precio. Esto es importante. Todo el que ha llegado a esa grandeza le ha tocado pagar un precio. No vaya a pensar que es fácil. Así que cuando usted anhele eso hay que pagar. Pero yo sé que hay algo que los discípulos recalcan y dice, podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad, de la copa que yo voy a beber, ustedes pueden beber. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí tienes la capacidad de lograrlo. Sí tienes la capacidad, o sea que no lo veas como algo imposible, como algo difícil, tú lo vas a lograr. Sí. Es lo que Jesús también está estableciendo dentro de ese principio. Que tú vas a poder, que tú vas a poder avanzar, que tú vas a poder crecer, vas a poder desarrollarte, vas a poder escalar esa montaña que estás tratando de escalar. Jesús está estableciendo eso también para que lo tengas en cuenta en tu corazón. Pero bueno, hay un punto importante que ya Satiel ha comenzado a tocar, el otro dígito de esa clave. El otro dígito es el servicio. Y vamos a leerlo del 24 hasta el 28, Satiel. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, y aquí entramos en esta clave tan importante. Yo diría que esta es la más importante de todas. Esta es la cifra mayor de esa digitación de la clave. Es la cifra mayor y es el servicio. Eso es un concepto revolucionario para los discípulos. Un concepto revolucionario, ¿por qué? Porque lo que se enseñaba en ese tiempo para tú ser grande era la imposición, vamos a decir, la rudeza, el abuso, era lo que los gobernantes en ese tiempo, o sea, era lo que establecían, era el modelo en ese tiempo. Hoy teníamos un estilo democrático, pero en aquel tiempo los gobernantes prácticamente eran impuestos, los reyes eran colocados, eran establecidos por generaciones o gente que se levantaba y mataba al rey y tomaba el puesto del rey. Pero Jesús establece un concepto revolucionario, o sea, contra todo lo que se había enseñado en ese tiempo, y es servir los unos a los otros. Es más, Jesús en cierto momento le lava los pies a los discípulos, y ellos sienten, y en ese instante Pedro se levanta y dice, pero ¿cómo tú vas a hacer esto conmigo?
Esto es una labor humillante, una labor, lo que tú estás haciendo es algo, oye, que te estás rebajando ante mí. Y Jesús le dice, no, 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 deja que yo lo haga, así conviene. Y así tienen que hacerlo ustedes con los demás. O sea que el camino a la grandeza es que nosotros también sirvamos a los demás. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando, comentando el ejemplo de Nelson Mandela. ¿Dónde estuvo el secreto, el éxito de Nelson Mandela? No levantar y sacar su pecho y decir, ahora soy presidente. ¿Dónde estuvo el éxito de Nelson Mandela que hasta Hollywood lo ha utilizado como un ejemplo? Una industria tan millonaria y que tiene tanto talento y tanta creatividad, ha utilizado un presidente como esto para sacar una película y que le ha producido mucho. ¿A causa de qué se debe este éxito de Mandela? De querer servir al pueblo de Sudáfrica. Entonces, eso es un deseo que tiene que existir en nosotros, el servir. El servir. Cuando usted le sirve al otro, no vaya a pensar que se está volviendo más pequeño, no, te estás haciendo más grande delante de los ojos de Dios. Entonces, a eso tenemos que llegar, a ese punto. Nadie pensaría que el empleado más importante es el que lava los baños. Ajá. Pero si no hay baños limpios, podemos agarrar cualquier infección o bacteria en los baños y nos enfermamos y no hay productividad, no hay producción, no hay empleados, no hay nada. Entonces, tampoco quiere decir que el rey soberano es el que hace el aseo. No, sino que tomemos en cuenta que cada trabajo que se realiza dentro de un organismo tiene su importancia. Cada función, así como cada miembro del cuerpo humano, tiene su función y tiene su importancia. Y unos se deben a los demás. ¿Okay? Unos no pueden funcionar si los otros no están bien. Igual, en el reino de Dios, en la vida, en la sociedad, es así. Unos nos necesitamos a los otros y unos nos servimos a los otros. Qué importantes son los maestros de la escuela. Sí es. Pero qué importante también es el señor el señor de los pasteches, el que vende los almuerzos. O qué importante también es el mecánico. O el señor que trabaja en la pump station, en la estación de gasolina. O sea, un país se paraliza, que un sindicato venga y paralice el tráfico, se paralizó el país. Entonces ahí uno se da cuenta de lo importante que es ese sector para la sociedad. Es algo importante en verdad, lo del servicio es por ejemplo, uno de los gobernantes más renombrados en Latinoamérica en los últimos tiempos ha sido Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿cuál es el secreto de Álvaro Uribe? Servir a Colombia. O el caso de los libertadores de todos nuestros países, y aún estamos hablando del caso de Curazao, ¿qué era lo que hacían? Servir a la patria. Entonces es un concepto que se ha olvidado en estos tiempos, que tomamos el concepto de autoridad y de grandeza como más de mandar. Y no hemos entendido que más que todo es servir. Cuando tú sirves, tú estás volviéndote más grande, la gente te respeta más, la gente te admira más, la gente te va a llevar a un nivel, dice, wow, este hombre es un tremendo, este hombre o esta mujer es un, wow, qué impresionante. El concepto de servir es algo valioso, el concepto de servir. Antes de esto, porque ya no estamos a ir a cortes comerciales, pero yo quería retomar el tema de Nelson Mandela. ¿Qué hizo Nelson Mandela? Nelson Mandela dijo, yo tengo que servir, porque recordemos que en Sudáfrica estaba este régimen del apartheid, es decir, donde las personas de raza negra, más o menos 20 millones de personas en Sudáfrica de raza negra eran dominados y dirigidos por 3 millones de personas de raza blanca. Y para colmo, estas personas de raza blanca lo que hacían era atropellos y asesinatos con estas personas de raza negra, que más o menos eran de 18 a 20 millones. ¿Qué hizo Nelson Mandela con su lucha? Después de caer preso, y para colmo, fue por muchos años, creo que fue 30, 40 años, Sí es. le pusieron afuera de su celda, le pusieron como una tarja, así de metal, de bronce, donde decía Nelson Mandela, su nombre, es decir, cuando al que lo metan preso y le pongan su nombre afuera, eso es. Pero él tuvo fe, y ahí se mantuvo firme, y siempre enviándole cartas al Congreso africano de qué era lo que tenían que hacer.